Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en el programa Rincón de Adonai. Hoy es un día muy especial. Tenemos a un invitado muy especial y muy esperado. Tenemos a nuestro Dani Montoya con nosotros, que es un placer tenerte aquí. Tenemos a nuestro hermano Eugenio González también. Un saludito si queréis para... Bueno, Dios os bendiga, podcast número 7. La verdad que esto es una bendición. Hoy intentamos llegar a muchas vidas a través de este canal, Amén. que se ha creado para bendición. Dani, Dios te bendiga mucho. El Señor os lo bendiga. Muchísimas gracias por invitaros. La verdad que para mí es un placer poder estar aquí. Gracias por la invitación y de poder bendecir a todas las personas que nos están escuchando, porque el único propósito que queremos es poder transmitir el Evangelio, transmitir la persona de Jesucristo y a través de estas experiencias que todos tenemos, pues dar esas pinceladas en los corazones de los creyentes. Qué bien, qué bien. Cuánto nos alegramos. Maravilloso. Queremos decir a toda la gente que se está conectando, que se conectará, lo repetiremos luego más tarde, que tenemos un equipo que estará cogiendo peticiones y oraciones, estaremos orando por ellas. Así que tenemos un equipo, estar escribiendo en el live, compartir todo el que pueda y a que lleguen las más vidas posibles, ya que va a ser una noche de mucha bendición, ¿verdad, Total, chicos? total, Una noche porque muy deseada. yo sé que se le conoce, a Dani se le conoce, sobre todo en el mundo del TikTok, pero queremos conocerle algo más de cerca. Claro. Y bueno, y qué más de cerca que conocer un poco sus orígenes, ¿no? Claro que sí, que Un poco bien. sus orígenes, así que... Qué bien, claro. sería que una sí. pregunta inicial. Venga, lanza. Vale, seguimos. bueno, pues tengo unas cuantas para Eso está preguntarte. Bueno, nada, quiero que me cuentes, cómo conociste a Dios, que sé que, bueno, siempre lo hemos conocido, pero ¿qué te conmovió a dar ese paso de fe y a cambiar del viejo hombre a... Bueno, pues esto nace un poquito antes de que ya se estaba filtrando las noticias de la pandemia, aquel virus desde China que ya se estaba generando. Y bueno, pues en ese tiempo mi vida actual era prácticamente un desastre. O sea, mi alma estaba seca por completo, o sea, sentía un vacío existencial. Nada de lo que tenía en este mundo tenía la capacidad de poder hacerme feliz, llenar mi vida. Esos planes de futuro que yo me imaginaba en mi mente, y por lo tanto pues llegué a un momento en mi vida en donde clamé al Señor y le dije: te necesito. Muchísimas personas que me encontré en ese transcurso de tiempo, pues me hablaban de la persona de Jesús, bájate a la iglesia, me hablaban de Jesús, y yo, pues como prácticamente tenía una vida, estaba en una práctica de pecado y vivía en este mundo y me deleitaba y me gustaba, porque he de admitirlo, pues yo me alejaba de todo eso, no quería saber nada de él. Hasta que ya llegó un momento en mi vida donde le clamé, y desde entonces mi vida no volvió a ser la misma. Él con su gracia vino, me abrazó y me empezó a enseñar el sentido de la vida. Qué bien. Fíjate que estás hablando de que hubo un momento que el pecado de alguna manera te esclavizó. Totalmente. Y lo que a lo mejor muchos de la audiencia no lo sabe es que Dani es hijo de pastores. Así es. Y su abuelo también fueron pastores. Muy querido. Querido, reconocido. Creo que todos los de mi quinta, más grande incluso, tenemos una infancia preciosa con tus abuelos. Recuerdo. Amantes, Sí, la sí, escuela mucha gente, la escuela mucha dominical. gente. Hemos crecido de dándonos, sí, total, y dándonos esas meriendas antes de llenar toda la casa de niños. Qué bien. Y bueno, ¿cómo ha sido crecer también bajo las influencias de unos padres cristianos? Que hablaremos luego en su momento. Dani tiene una madre viviendo en la tierra. Así es. Y tiene un papá viviendo en el cielo. Así es. Pero ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo marcó tu vida? Pues efectivamente, yo vengo de un entorno cristiano desde pequeñito prácticamente, siempre se dice, ¿no? He crecido en la iglesia. Siempre en un entorno cristiano, tanto mis padres como mis hermanos, mi familia, mis abuelos, como bien habéis dicho, gracias por vuestras palabras, de verdad. Ya ves. Y la verdad que esto tiene muchísima influencia. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a edificar una casa y la edificas bien y esparces esa semilla del Evangelio,
pues cada peldaño y cada ladrillo que se está poniendo, pues entiendes y comprendes que has nacido en un entorno que es completamente diferente al mundo. El mundo sigue otras metas, otros propósitos, van prácticamente a la ruina porque no tienen la vida de Cristo. O sea, nacer en un entorno espiritual donde se habla de la palabra de Dios, donde hay esas enseñanzas de la persona de Jesús de Nazaret, ves de cómo quieres guiar a tu familia a la santidad, los valores cristianos que son tan importantes, sobre todo en esta sociedad que va prácticamente a la ruina. Y la verdad que crecer en ese entorno es muy importante. Pero también he de decir que no bastó de alguna manera para que yo naciese y a la medida que iba creciendo, pues me gustase el mundo, no reconocí a Jesús en tener esa experiencia con Él, de creer en Él como Señor y Salvador de mi vida. Sí, escuchas en la liturgia del culto, en el día a día, en cada domingo, en cada servicio, escuchas el sermón, te vas a tu casa, ves a tu familia, pero tú no tienes un encuentro personal con Él. Y yo creo que es la gran diferencia que hay, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que es muy importante crecer en un entorno cristiano, pero de alguna manera la persona de Jesús no se recibe como herencia. Eso es como... personal. Eso es, o sea, tienes que creer en Él, o sea, se te tiene que presentar, tienes que conocer el impacto de su mensaje y tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él como Señor y Salvador. Por lo tanto, creo que es muy importante y es muy influyente, pero creo que no se recibe como herencia, sobre todo el Evangelio. La persona de Jesús como herencia no se recibe. Creo que tienes que tener un encuentro personal con Él. Eso es lo que marca la diferencia. Sí, que no por ser hijo de pastores eres cristiano. Claro. ¿No? O sea, ¿cuántas personas no nos encontramos a la medida del día a día y del creyente donde nos hablan de que ellos también han nacido en un entorno cristiano, sin embargo sus vidas manifiestan de que están en el mundo? O sea, prácticamente... Yo solo vivo al día de hoy donde también recibo muchísimos comentarios en las redes sociales de personas que han crecido en un entorno cristiano pero están fuera de los caminos del Evangelio. Y a veces pasa viceversa, ¿no? Puede pasar, completamente. Es algo personal, ¿no? La salvación yo creo que es algo muy personal. Totalmente. Que incluso un hermano o una mujer o algo tiene que ser, es algo muy personal. Bueno, pues ya que llegamos a este punto, quería que me comentaras también del viejo hombre, bueno, como bien dices, de conocer el culto, conocer la iglesia, pero ya cuando decides a meter ya en el mundo de Jesús, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿qué experiencia nos puedes contar de ese cambio? ¿Has tenido alguna experiencia que haya marcado ese momento o haya marcado ese instante de ese cambio de vida? Muchísimo. Yo creo que, como bien he dicho antes, en esa época de pandemia, te das cuenta que estábamos todos confinados, o sea, estábamos todos encerrados y muchísima gente, bueno, en los cuales yo también me incluyo, el miedo y el temor prácticamente pues es algo que llamaba a cada momento en nuestro corazón, ¿no? Entonces, de alguna manera, el miedo en sí me provocaba a buscar más de Dios, ¿no? O sea, la gente moría, escuchábamos cosas aterradoras en las noticias y eso me llevaba a querer y a buscar más de Dios. Bueno, pues llegó un momento en que dije, bueno, pues se acabó la televisión, la apagamos y yo lo único que quiero es buscar a Dios. Bueno, pues ese yo creo que fue el inicio de muchas cosas. El que Dios te introduciera, el que Dios me metiera en esa cámara secreta en mi habitación, creo que marcó un antes y un después en mi vida. Cultivando una relación con Él cada día, en la palabra, en la oración, pidiéndole a Dios sabiduría, quería conocerle más profundamente en la palabra. Y ese tiempo para mí fue maravilloso. Siento decir que también que para muchísimas personas pues fue un tiempo pues muy malo donde sufrimos pues muchísimas malas experiencias, noticias de amigos, familiares cercanos que habían partido. Pero bueno, eso a mí me provocó el acercarme cada día más a Dios y el estar en mi cámara secreta buscándole. Bueno, pues llegó un momento en el que la gente salió el tema del confinamiento, ya la gente volvería de nuevo. Volví a salir a la calle y a hacer su día a día de nuevo y yo no quería salir de mi habitación. Wow. O sea, el confinamiento para mí no acabó nunca, prácticamente. O sea, desde que el Señor me llamó y me metió en esa habitación, no quise salir de ahí. La gente salía, mi mujer, mi niña, deseando de salir y yo lo único que quería era estar un ratito en la calle para meterme en mi intimidad con Dios. Y el Señor en ese tiempo tan maravilloso me regaló un libro que a mí me marcó la vida y es la Epístola a los Romanos. Creo que empezar a leer ese libro
mi vida empezó a cambiar por completo, porque yo lo que sí le pedí a Dios era, Señor, tu cruz, yo siempre lo he visto en películas, en documentales, y siempre lo he escuchado desde el púlpito como aquello que hiciste para salvarnos a todos. Y eso es maravilloso, y fue así porque es una realidad. Pero quiero conocer más profundamente lo que conllevó el por qué fuiste en aquella cruz. Y creo con total seguridad que lo vemos a través de toda la Escritura, pero creo, en mi humilde opinión, que si queremos reflejar, si queremos ver perfectamente lo que sucedió en aquella cruz, creo que está en el epístola a los Romanos. Cómo Dios te justifica, cómo te da el don de la fe, cómo eres libre del pecado, qué es lo que sucedió con el pecado, por qué fue impuesto en Cristo. O sea, esa serie de elementos de la cruz que solo se ve en la epístola de Romanos. Por eso yo le pedí eso a Dios, y Dios, por su gracia y su misericordia, me concedió el ver solo un poco a través de la Escritura todo este tipo de enseñanzas. Así que yo creo que desde ahí fue el primer paso a todo lo que iba a venir después. Qué bien. Vale, entonces, para concluir, digamos, esto, es curioso, porque conociste a Dios sin necesidad de una iglesia. Totalmente. Que es necesaria, Totalmente. necesaria una iglesia, pero que cuando quieres conocer a Dios da igual. Totalmente. No necesitas más que querer conocerle, ¿no? Porque en una habitación, encerrado, te fue suficiente oración y palabra. Totalmente. Fue lo único que necesitó tu vida para cambiar. Así es, Jorge. O sea, que cualquiera puede, da igual en las circunstancias en las que estés, si puede ir a una iglesia, si no, si puedes, ves a una iglesia, es necesario para el crecimiento de una vida cristiana. Pero si no, no hay excusas. O sea, a eso me refiero, que no hay excusas. Totalmente. Yo creo que se cumple lo que Jesús dijo. No aquí ni en este monte adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, lo que le dijo a la mujer, ¿no? Claro que es muy importante como añadido a tu vida espiritual, pero bueno, me hubiese gustado a lo mejor el haber conocido a Dios en la iglesia, tener ese encuentro personal con Él, incluso tener un líder, Eugenio, Jesús, tener un pastor que me guíe, un discípulo, alguien que me... O sea, fue completamente una vida independiente de Él. Era Él y yo, en mi cuarto, en mi cámara secreta, y ahí fue empezando. O sea, fue a través de cultivar una relación con Dios, como he dicho antes. O sea, es como tú has dicho, no hay excusa. O sea, no necesariamente tienes que ir a la iglesia para tener un encuentro personal con Él. Qué bien. O sea, cuando hay una humilde oración sincera, con un corazón hecho a pedazos, destrozado, por el sufrimiento, por el dolor que estás atravesando, por una mala experiencia que estás viviendo en la vida, cuando buscas de Dios, Él ha prometido revelarse. Claro. Dice que Él se va a manifestar a aquellos que le buscan desde temprano. Así que no hay excusa, o sea, no hay una condición ahí. Dios se va a revelar a tu vida en el momento en el que le buscas sinceramente, y no necesariamente tiene que ser una iglesia. Muy bien. Precioso. Qué bien, qué impresionante. La verdad es que es increíble, la verdad, conocer al Señor. Bueno, sé que habrás tenido pues muchas experiencias y muchas situaciones, como todos, pero bueno, yo personalmente quiero preguntarte si has tenido algún testimonio que nos puedas contar y una situación a lo mejor que no sabías manejarla, pero que se ha resuelto y que sabes que ha estado Dios de tu parte y que Dios ha actuado en ese momento a través de bendecir una vida o a través de que algo que te marcara o qué experiencia así que te haya marcado que nos puedas contar. Creo que experiencias muchas, con muchísimas personas que te encuentras nuevas. Sobre todo cuando pides a Dios, Señor, este ferviente amor que tú me has dado de poder, me has hallado, he sido encontrado por tu gracia y yo quiero expresar eso a la gente. Cuando Dios me lleva, cuando terminamos en la época de que ya empecemos a salir a la calle y a hacer nuestra vida, bueno, pues Dios me da una Biblia debajo del brazo y me dice, predica a la calle, predica y besa las almas. Qué bien. Y no era de una persona de ponerme en un lado y empezar a gritar y predicar, o sea, me parece muy bien las personas que lo hacen, pero o sea, Dios me llamó a esa cercanía, a poder acercarme a la persona que necesitaba de Cristo, evangelizarla prácticamente, ¿no? Entonces me encontré con muchísimas personas con esa necesidad de Dios, ¿no? Y tuve muchísimas experiencias. Ya sabes que el enemigo detrás de esto va a jugar un papel importante, porque tu fe te la va a tambalear, porque no van a salir los resultados que tú tenías en mente, y tanto en la familia
como en aquellas personas que anuncias el Evangelio, pues la verdad que son bastantes testimonios, ¿no? Por ejemplo, lo hemos estado antes comentando, en el TikTok, por ejemplo, personas que vienen con una necesidad de poder conocer, de tener una atadura bastante importante en cuanto al pecado, y de poder ver que no hay luz, o sea, que ven que tienen un peso agobiante que les lleva a no poder buscar a Dios, porque se sienten tan sucios, se sienten tan pecadores, que ellos creen que Dios no les va a perdonar. Pero cuando se habla de la gracia de Cristo, cuando se habla de este amor incondicional, cuando a través de los evangelios vemos de cómo la persona de Jesús se acerca a los pecadores y come con ellos, incluso los líderes religiosos de la época que le decían a los discípulos, ¿pero qué hace vuestro maestro comiendo con publicanos y con pecadores? Bueno, pues Jesús nos da una respuesta bastante importante. Los enfermos tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y no he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores. ¿Para qué? Para guiarlos al arrepentimiento. Así que el mayor problema de todos es admitir que no necesitas de Dios. Es decir, que ves, que tienes una vista bastante importante. Sin embargo, lo que Jesús nos llama, lo que Dios nos llama, es que admitamos de que seamos ciegos. En Juan capítulo 9 vemos un ejemplo de ello, el ciego de nacimiento. Cuando Jesús, sabéis la historia, coge el lodo, lo unta, le dice vete al Siloé y lávate. Este hombre de repente recupera la vista. A esto que los líderes religiosos de la época le hacen una especie de entrevista, como la que vosotros estáis haciendo ahora. ¿Quién te ha hecho esto? Bueno, pues el ciego empieza a decir, pues ha sido un tal Jesús, que me ha untado barro seco, me ha dicho vete al Siloé, lávate, yo me he lavado y de repente veo. Claro, para ellos era un impacto muy fuerte. No, esto no puede ser, esto no puede ser. Mira, dale la gloria a Dios porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y ahora el ciego le dice una cosa increíble. Dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sí sé, que yo antes era ciego y yo ahora veo. Qué bien. Vale, entonces de alguna manera le dice el ciego, ¿vosotros también queréis ser sus discípulos? Y él dice, nosotros, sí, discípulos de Moisés somos. Y le echaron de la sinagoga. A esto que Jesús viene a su encuentro. Y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Dice, ¿quién es, Señor, para que yo vea? Para que yo crea. Dice, pues yo soy, y el que habla contigo es. Se abraza, se pone a sus pies y le reconoce como Señor y Salvador. A esto que hay dos fariseos que dicen, Jesús le responde al ciego, para esto he venido al mundo. Para los que no ven, vean. Y para aquellos que dicen que ven, sean cegados. A esto que hay dos fariseos al lado y le tienen que decir, ¿qué pasa? ¿Que nosotros también somos ciegos? Y Jesús le contesta, si fueseis ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. Entonces, admitir a Dios de que soy ciego, soy un pecador, necesito de ti, entonces Jesús se va a manifestar a tu vida. Entonces, testimonio como esos, yo he podido vivir a diario, de cómo personas ciegas, personas que necesitaban de la vida de Cristo, y cuando le has expuesto, le has predicado y le has hablado de Él, y le has reconocido como Señor y Salvador, creo que eso es lo que más me ha impactado en este tiempo de conversión. La persona que necesita. Estás dando detalles y llegamos a un punto, aunque llevamos 20 minutos de charla, llegamos a un punto de por qué tú estás aquí, ¿no? Por qué el deseo de que fueras parte de esto, ¿no? Del Rincón de Adonai. ¿Vale? Fíjate que yo estaba en mi casa y el equipo estaba en la iglesia y bueno, cada uno pues estábamos pensando quién podía estar aquí y queríamos tener gente que pudiera aportar, ¿no? Algo, incluso gente que nunca hubiese estado. Y yo hablando en casa y le digo yo a mi mujer, digo, ¿sabe quién podría ser una bendición que estuviera? Digo, el Dani. Entonces yo llamo al Antonio, equipo de sonido, y me dice, mira, se me está pusiendo los pelos. Porque es que ayer en el culto, cuando tú te fuiste, hablamos todo el equipo. Cierto. Oye, podíamos traer al Dani. Es cierto. O sea, no es que nos juntemos todos, no, es que yo por un lado lo pensé, ellos por otro lo pensamos. Bueno. O sea, que estés aquí bueno. es algo, es un sentimiento de Dios, 100%. Y creo, escuchándote, que empezaste en la intimidad, en lo oculto, vale. Creo que te ha pasado como a Elías, Tisbita. Llega Primera de Reyes, capítulo, creo, 17, y de pronto, ¡bum!, aparece un profeta de la nada que todo el mundo le conoce. Creo que te ha pasado lo mismo
y queremos hablar de eso. ¿Qué tal si entramos en ese tema? Muy bien. De que Claro. de la nada, de pronto, empezaste a sonar en TikTok. ¿Qué tal si hablamos de eso? Sí. Porque creo que, bueno, transmitimos por TikTok. Claro que sí. Y tú eres la prueba de que esta herramienta se puede usar de una manera increíble para llegar a las almas. Qué bien, claro. Vamos a conocer los Muy inicios bien, de cómo un joven, ¿de cuántos años tienes? Tengo ahora 29 años. 29 años pasa del anonimato a tener, ¿cuántos seguidores? 170.000. Sí, 170.000 seguidores y cerca de 4 millones de likes. ¿En cuánto tiempo? Pues en cerca de un año, 8 meses, una cosita así, 2 años Increíble. prácticamente. Bien, pues creo que es digno de conocer esto. Comienza, que ahora voy a darte un dato. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, ya he llegado a este punto, que es una cosa que bueno, mucha gente, como dice Eugenio, utiliza para bendecir a Dios, ¿vale? Claro que sí. ¿Qué te conmueve a ti, como dice Uge, de la noche a la mañana a transmitir en este programa, en TikTok, en esta plataforma, a seguir esa palabra o esa guía de ese mensaje? ¿Qué es lo que te conmueve a ti? Bueno, pues todo nace desde... Primero partiendo de la base de que, es como ha dicho Eugenio, o sea, vengo de estar oculto con el Señor, hasta que ya llega un punto en mi vida en que, bueno, Dios pone el anhelo en mi corazón de decir, mira, ponte un teléfono aquí y empieza a soltar lo que te he aprendido en todo este tiempo. Y bueno, pues así empecé. Me creé la cuenta de TikTok. En principio yo me la creé con el propósito de hacer directos. Sabes que no sé ahora si ahora ha cambiado todo, pero creo que tenías que llegar a 1000 suscriptores para poder hacer. Sigue estando igual, ¿no? Pues desde entonces ese era mi plan y mi propósito, ¿no? Entonces empiezas con vídeos de 15 segundos, 30 segundos, hasta que ya empiezas a adquirir seguidores. Y bueno, pues yo en principio pues hacía vídeos de 2 minutos, 3 minutos, como una enseñanza bíblica de todo aquello que Dios me estaba regalando, ¿no? Pero todo nace desde un pequeño consejo en sí de mi padre. En el tiempo de la pandemia, me dice, hijo, está todo el mundo con el cello, está todo el mundo con las plataformas, o sea, como no podemos ir a la iglesia ni podemos hacer nada, está todo el mundo con las plataformas, así que no estaría de más que lanzases algún mensaje por redes sociales. Claro, yo cuando escucho eso, para mí era algo súper lejano, no, yo para nada, o sea, aparte de la vergüenza que me puede llegar a dar, yo eso no lo puedo hacer, ¿no? O sea, no estaba en mis planes, en mis propósitos. Yo solo quería oración, lectura y salir a la calle a predicar a las almas. O sea, ese era mi propósito. Era claro, yo dije, pero es que el evangelio no puede estar aquí en un teléfono y en una red social. O sea, para mí es algo, yo lo veo como muy limitado. Completamente, o sea, ahora veo el error que decía en mis palabras, ¿no? Que muchas veces la ignorancia te provoca a decir locuras. Bueno, pues desde ahí empiezo. Cojo el consejo de mi padre, pero claro, todo esto mi padre me lo dice y yo no lo hago hasta después de, no sé, 1 año y medio, 2. Es cuando nace mi deseo de decir, bueno, pues voy a lanzar un mensaje, a ver qué tal. Bueno, pues empecé siendo constante, subía cada vídeo, llegaba a personas, recibía los testimonios. Hermano, Dios te bendiga por esta palabra, Dios me ha hablado a través de ella. Y claro, para mí eso, hermano, cuánto me alegro. Hermano, que Dios te bendiga, aquí estoy, déjame tu teléfono, hablamos por WhatsApp, me preocupo por ti, si quieres aceptar a Jesús. Yo me movía en esa área, ¿no? Hasta que bueno, poco a poco, pues ya amontonando vídeos, bueno, pues a través de uno, bueno, pues ahora está esa palabra tan famosa de hacerte viral, ¿no? El algoritmo juega un papel importante en todo esto. Subí un vídeo y bueno, pues gracias a Dios llegó a muchísimas personas, creo que fueron cerca del 500.000. En poco tiempo, ¿no? En nada, prácticamente. Lleva, no sé, unos 4 o 5 meses, una cosita así. Bueno, pues subí ese vídeo, que lo tengo anclado en TikTok. La gente que pueda meterse en mi perfil lo puede ver. Y hablo de lo que te va a acontecer en el momento que vienes al Evangelio. Bueno, pues eso despierta en las personas una realidad. Y es de que se está hablando o se viene hablando de un Evangelio light, en el sentido de que ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán, el Evangelio es un Evangelio lleno de bendiciones, ven a Cristo y no tendrás ningún tipo de circunstancia adversa, es mentira esto que pasaremos por el desierto, ven a Cristo, tus problemas se acabarán, y no es una realidad. Pero es que a mí nadie me ha dicho que esto no, es que yo lo he visto en la palabra, que este Evangelio y que ese mensaje es un mensaje motivacional.
no es una realidad, no es el mensaje, no es real, no es un mensaje que Cristo nos advirtió. Jesús dijo a sus discípulos: pasaréis por tribulaciones, seréis azotados en las sinagogas, y todo esto será por creer en mí. Entonces, un evangelio de bendiciones y no de sufrimientos y de dolor que te pueden llevar a la gloria, es un mensaje completamente que no es así, ¿no? Entonces, ese mensaje cala en las personas, llega a los corazones, y hermanos, y de ahí en adelante... Es raro que ese mensaje cale a la gente. Pues... Es raro. Sí. ¿Por qué? Porque se ve lo que tú has dicho, sí. Un evangelio triunfalista, totalmente. Que todo te va bien, Así Dios es. te va a bendecir, no hay problemas, no hay enfermedades, y si detrás hay todo eso, pues examínate. Totalmente. Algunos se atreven a decir: es que a lo mejor estás en pecado, y encima de tener problemas, encima ahora también está en pecado y tiene que buscar un pecado. Es que a lo mejor es una carga pesada, total, increíble, la persona. Más carga de la que tiene. Totalmente. Y es que es raro que ese mensaje cale, impacte. Sí. Pero sin embargo, 500.000 en meses, ¿no? En nada, no, en una semana ya tenía más de 400.000 visualizaciones. Increíble. Ese vídeo. Y a través de ahí, pues bueno, pues gracias a esas visualizaciones, pues creo que conseguí cerca de los 15.000, 20.000 seguidores en un momento. Entonces llega un momento en la plataforma que paso de, no sé, 2.000, 3.000 seguidores en, no sé, en 3 meses, y a través de ese vídeo me acuesto por la noche, me levanto por la madrugada y de repente me levanto con cerca de los 20.000 seguidores. Y digo, increíble. Y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Esto es algo que... Gloria a Dios. O sea, yo no manejaba nada, o sea, yo no sabía hacer nada, solo editar un vídeo, poner ahí unos subtítulos para que quedase bien y ya está. Pero el mensaje, los testimonios que recibí, o sea, era algo increíble, y hasta el día de hoy. Yo creo que bueno, Dios cuando abre esas puertas las hace bien. las hace. Todo lo que hace Dios lo hace bien. Efectivamente. Todo tiene su tiempo. Cuando, Y todo lo que hace cuando Dios lo hace aprueba algo, Totalmente. No hay quien lo frene. Lo creo. Qué bien. Lo creo con todo mi corazón, Uge. Así es. Es increíble, la verdad Así es. que es increíble. Y bueno, es una cosa que me intriga a mí el preguntarte, ya hablando a este punto, sabiendo que bueno, que Dios te utiliza en este área, que como bien hemos dicho tienes cerca de los 170.000 seguidores. Tienes que estar muy agradecido con Dios de lo que me estás contando. Amén. Y bueno, ¿cómo buscas el mensaje o esas palabras sabiendo que bueno, a un hermano o a una hermana les puedes dar paz en ese día malo, ¿no? ¿Cómo es esa búsqueda o cómo Dios en qué momento tienes algún...? Pues bueno, pues a ver, todo nace de cultivar una relación con Él, es lo que estábamos hablando antes. La oración y la palabra, el pedir a Dios sabiduría y que Dios te regale esas pequeñas pinceladas de su palabra. Bueno, pues lo que hago yo en mi método de estudio, hay personas que tienen diferentes interpretaciones, pero bueno, mi manera de estudio es todo lo que leo, soy muy parado, muy detenidamente. Intento masticar cada versículo pidiendo a Dios que me dé sabiduría, y a través de ello, bueno, pues en algo devocional, pues me lo aplico a mi corazón, lo aplico a mi vida, lo escribo y conforme lo que reciba, pues así lo comparto. Pero lo que estábamos antes hablando en la cena con los chicos, muchas veces tienes como un sermón preparado, lo anotas aquí en tu folio, y cuando te pones el teléfono y quieres hablar de eso, prácticamente no lo hablas y hablas otra cosa diferente que Dios ha puesto en tu corazón. Así que todo nace desde la sencillez. Lees un versículo, recibes algo y con las mismas te pones el teléfono y compartes, porque son vídeos muy breves, si uno puede verlo en el perfil, son vídeos, no sé, 30 segundos, un minuto, una cosa así. O sea, lo que Dios me regala en ese momento, yo lo grabo y lo subo. Así es. Algo que me gustaría, aunque ha sido una pregunta fuera de cámaras, ¿vale? Que no tenía intención de hacerla pública, pero sabiendo ya la respuesta, pues creo que tus seguidores y los que nos están viendo, creo que sería bueno que supieran lo que ya sé, lo que sabemos, y yo la pregunta que te he hecho fuera de cámaras es: ¿Cómo funciona el tema de la monetización? ¿Cuánto dinero ganas en TikTok? Y tú me has respondido lo que quiero que sepa la gente. Sí, bueno, pues... Porque es que es importante que sepa la gente. Sí, bueno, es importante porque también te digo, recibo muchísimos comentarios de que todos los vídeos que hago es prácticamente para ganar dinero y para ganar seguidores. Claro, entonces... Y yo he de decir que no gano ni un euro. O sea, nada, cero, no lo tengo monetizado.
prácticamente no soy un experto, no soy un experto en todo esto, cómo se mueve para poder generar dinero. Pero bueno, sin embargo, TikTok sí me ha lanzado algunas ofertas de poder ganar dinero, de publicación de marcas, pero no quiero, hermanos, no quiero. Qué bien. Hay algo en mi corazón y es que yo, de momento, es algo que no quiero hacerlo. Si Dios me quiere abrir puertas y otra cosa me quiere decir, bueno, pues eso haré, pero porque quiero obedecer a Dios, no porque la necesidad me lleve a hacer algo que Dios no me llama. O sea, yo predico el Evangelio, como dice Pablo, gratuitamente. Yo no quiero ganar absolutamente nada, o sea, nada de dinero. O sea, nunca lo he ganado y ahora que el canal es una bendición porque son muchísimos más seguidores los que tengo desde entonces, o sea, no gano nada, ni quiero ganarlo. Qué bien. De hecho nos ha enseñado el monedero. ¿Cuánto tenía? 70 y pico euros. 72 euros y ha dicho que no lo gasta. Cuando haces directo, como mucha gente sabe que es gratis, que eso se genera solo, claro, no, es decir, no lo pides. la gente es como que te envía regalos en directo y es como una especie de monedero. O sea, creo que llega un punto en que cuando tienes 100 euros creo que los puedes sacar, una cosa así, y yo los tengo ahí porque no quiero nada. Es más, cuando hacía directos antes, porque llevo bastante haciendo, le pedía a la gente decir, por favor, no me hagáis esto, no me enviéis regalos ni me enviéis dinero porque yo quiero anunciar de Cristo gratuitamente y quiero impactar a la vida con el mensaje de Jesús. Yo no quiero ganar dinero con esto, así que no, para nada. Increíble. Para nada. Muy bien. Hay un vídeo que es el más viral de todos. Háblanos de él, por favor. Sí, creo que es uno que tiene, gracias a Dios, 200.000. Eso por lo menos esta tarde. Visualizaciones, una cosa así. Pues, ¿Cómo? A ver, por favor, háblanos de Pues eso nace yendo para mi casa. Tomo a mi esposa, a mis hijas, van para casa y digo, bueno, me quedo yo aquí por abajo a darme un paseo, a reflexionar del Señor. Y de repente, pues lo que estaba diciendo antes, cojo el teléfono, lo enchufo, me pongo el flash ahí que se puede ver en la cámara que me deja prácticamente ciego y ahí empiezo a hablar. Y empiezo a hablar de la venida de Cristo y, bueno, pues de cómo te encontrará, o sea, cómo está tu vida espiritual para poder encontrarte con Él si viniese en ese mismo instante. Tremendo. O sea, hay odio en tu corazón, hay falta de perdón, te estás preocupando por cosas que no tienen sentido. O sea, esa serie de mensajes, hermano, donde ya te digo que cuando lo subí, igual que el primero que subí que he dicho que se viralizó, me acosté y me levanté con 1 millón. Wow. Pero así. Y dije yo, pero ¿qué es esto? Y luego, claro, los testimonios, porque no es el vídeo y las visualizaciones, es los testimonios que recibo. Hermano, por favor, ¿cómo hago para prepararme? ¿Cómo hago para...? O sea, y era innumerable los mensajes que recibía de hermano, ¿cómo puedo prepararme para la venida de Cristo? Porque todo esto que has hablado en el vídeo lo estoy viviendo. Hay odio en mi corazón, hay falta de perdón, llevo no sé cuántos años sin hablarme con tal, hermano, y todo eso yo lo llevaba pues ahí a lanzar la semilla de la palabra. Has dicho antes, ¿Sí? justo antes de la cena, de que se había convertido tu plataforma en una especie de consejería. Totalmente. Lo creo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Es una consejería espiritual. La gente viene como el paciente que está enfermo y viene al médico para poder ser curado. No solo yo, hay muchísimos hermanos que lo hacen en TikTok, pero se ha convertido en eso. Escuchan de la palabra, sienten necesidad de conocer a Jesús y entonces me hablan y me dicen, hermano, ¿cómo puedo hacer? Es consejería espiritual. Creo que el apóstol Pablo habla de ello en Romanos 12, si no recuerdo mal, ¿no? En la repartición de los dones. Sí. Hermanos, el que reparte con liberalidad, el que exhorta en la exhortación. O sea, y es esto, ¿no? O sea, Dios me ha regalado esta plataforma, me ha regalado este portal para que la gente venga y escuche de Él. Y la gente que me pide consejos y que necesita de Cristo se ha convertido en una consejería espiritual completamente. Tremendo. Qué bien. Y cara personalmente, porque estamos hablando cara a la gente que es una consejería, cara personalmente, ¿qué beneficios Dios te da para dar esto? ¿Y cómo te encuentras tú personalmente en hacer esto? Los vídeos te refieres, Sí. ¿no? De cómo hacer. Bueno, pues como he estado explicando antes, creo que el enemigo juega un papel importante en todo esto porque siempre te va a poner el desaliento, la falta de fe, la falta de ganas. Pero ya te digo, cuando es algo que Dios pone en el corazón, sale solo y crece. La Biblia dice que Dios, así como la nieve y la lluvia la manda y hace germinar y producir en la tierra, así es mi palabra. Cuando yo la envío, no vuelve a mí vacía, sino que hace prosperar aquello para lo que la envíe. Entonces, cuando nosotros esparcimos el mensaje del Evangelio, esto va a traer crecimiento a su tiempo.
Porque esto no es el que corre ni el que vuela, esto va paso a paso, ¿no? O sea, el que empezó en ti la buena obra, Él la perfeccionará. O sea, en cada paso que nosotros andamos, Dios está perfeccionando todo aquello que Él ha puesto en mi corazón y que yo, por la fe, le he obedecido. Es como Pedro, ¿no? O sea, Pedro lanza la red al mar. Señor, llevo toda la noche pescando y nada he pescado, pero en tu palabra. Entonces, esa es la clave. Lo que Dios dice, nosotros hacerlo en su nombre. Entonces, cuando todo lo haces en su nombre, eso siempre va a traer resultados, siempre. Lo creo con todo mi corazón. Yo me estoy esforzando para Tranquilizarme, ¿vale? Saldré de aquí con la tensión alta, porque... Todos. Queremos que todos verdad que salgamos es con la tensión. una bendición, verdad que sí. Qué alegría. Y todo, bueno, de todo esto, de lo que hemos hablado también, de una situación mala, ¿no? De algo malo, Dios lo que saca, lo que Dios Lo convierte en algo. lo bueno, convierte en algo Lo creo. tan explosivo, es increíble, de verdad. Lo creo. ¿Lanzo la pregunta secreta? Sí, por supuesto. Claro. Deseando escucharla yo también. Casi 40 minutos, creo que es buen Parece que momento. llevamos 5, es Y increíble. Sí, esto es él me la ha confirmado porque ha dicho, ¿cómo de algo malo se puede sacar algo bueno? Totalmente. Bueno, necesito robarte Por favor, el protagonismo. es vuestro programa. 2 minutos, no para hablar Por ni favor. de ti, ni de mí, ni de él, porque la pregunta va enlazada a un hombre de Dios que marcó la vida de mucha gente, y es tu padre. Voy a intentar transmitir la pregunta. Claro que sí. Los que le conocimos y tuvimos la oportunidad de hablar con él, de escuchar sus consejos. Yo todavía tengo consejos de él que me acompañarán toda la vida. Él me decía, Qué bueno. cuando alguien se levanta en contra, yo tengo un sillón espiritual. Qué palabra de él, sí. Me siento y yo simplemente me relajo. Totalmente. Y observo cómo Dios actúa, ¿no? Totalmente. Eso me acompañará, eso me lo aconsejó él. Y él fue un hombre de Dios increíble, con un testimonio intachable, que reunía las cualidades de un siervo, como dice Timoteo, irreprensible, era decoroso, un hombre de Dios de los pies a la cabeza, con un testimonio increíble. Creo que ha dejado huella en mucha gente. Muchas gracias. He golpeado por este virus. ¿Cómo viviste tú ese momento? Y después de vivir ese momento, hay mucha gente que nos oye y que nos escuchará luego después, que ha perdido a gente. Y es una herida, ¿verdad?, que se aprende a vivir con ella, ¿no? Con el dolor. Que no desaparece, pero se aprende a vivir con el dolor. ¿Cuál ha sido tu alivio? ¿Cómo has manejado tú ese dolor y cómo has encontrado en Dios ese refugio? Creo que la gente necesita escuchar eso de tu boca, porque tú eres un superviviente de las heridas de ese dolor. Bueno, pues sí, como bien habéis dicho, como muchos sabrán también, pues bueno, pues cerca del año de mi conversión, llevaba un año de conversión, y bueno, pues lamentablemente sufrí la partida de mi padre. O sea, mi padre se marchó con el Señor a su presencia, Dios dijo hasta aquí, y fue por medio de este COVID. Y bueno, pues eso marca un antes y un después en mi vida espiritual. Era un niño creciente en el Señor, y esta serie de elementos era algo que nunca me había acontecido. Hasta ese momento yo había conocido del Evangelio una parte, ¿no? Todo lo que era revelación del Señor en la palabra, en la oración, oraciones contestadas, promesas que se cumplen, todo lo que le pedía al Señor se estaba empezando a cumplir. O sea, estaba viendo una parte del Señor, estaba conociendo al Señor en un área, en una parte, ¿no? Pero me iba a tocar vivir algo que nunca jamás hubiese imaginado, ¿no? Y era pues el separarme de mi padre, ¿no? Cerca del año. Y bueno, pues eso, hermano, pues produjo en mi vida un golpe emocional tremendo. Pero aún así creo que, como hemos dicho, creo que de una situación mala siempre podemos sacar algo bueno. Y sobre todo cuando entiendes y comprendes que nada de lo que te acontece en esta vida es casualidad. Que todo forma parte del plan y del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros.
Y en ese momento, hermanos, cuando sufro la pérdida de mi padre, bueno, pues Dios me lleva a un tiempo de silencio por parte de Dios. Es como si el cielo se cerrase de alguna manera. Y creo que yo viví un destello de todo esto, Eugenio, Jesús. Un mes antes de que mi padre ingresara en el hospital, porque he de recordar que era un hombre, 59 años, nunca jamás en la vida había caído enfermo, un hombre súper sano, 59 años. Y bueno, pues un mes antes de que entrase en el hospital, bueno, pues él tuvo una experiencia con el Señor. Estábamos todos infectados con este COVID. La familia estaba prácticamente tirada por los suelos. O sea, los síntomas eran increíbles, no hace falta ni recordarlos, ¿no? Bueno, pues 5 de la mañana termino de estar... estoy en la presencia de Dios orando y de repente era verano. Era muy curioso lo que me pasó. Bueno, pues me pongo en mi estudio y enfrente de mi ventana tengo una farola, justo lo que he pegado, o sea, mi ventana, la farola, y de repente empiezo a mirar la luz y de repente empieza a llover. Empieza a llover. Y bueno, pues yo me quedo así meditándola. Estábamos todos infectados. Y claro, mi padre en casa. Estábamos todos infectados. Y yo mientras tanto, pues mirando la lluvia mientras veía el reflejo de la luz. Todo esto 5 de la mañana. De repente la bombilla, la luz, empezó a parpadear y se apagó. Y claro, por ese mismo instante dejé de ver el reflejo de la lluvia. Claro, si no había luz no podía ver la lluvia porque estaba todo oscuro. Bueno, pues de repente la bombilla empezó de nuevo a parpadear y de repente se encendió la luz. Y de nuevo empecé a ver el reflejo de la lluvia. En ese instante es una sensación, o sea, ¿cómo puedo explicarlo para que me crean los oyentes y también vosotros? El Señor me habló. Me estaba preparando de aquello que me iba a acontecer. Y bueno, pues lo que me aconteció, tuve que escribirlo corriendo, porque lo que recibí de Dios ahí fue impactante. Bueno, pues el Señor me enseñó de que esa luz, esa farola, esa luz que estaba parpadeando de alguna manera era mi camino. O sea, yo, como he dicho antes, había conocido una parte de Dios. Todo era luz, todo era resplandeciente, todo lo que decía el Señor salía, oraciones contestadas, promesas cumplidas, leía la palabra, me revelaba, hablaba del Evangelio, traía almas a los pies de Cristo. Todo era bendición y todo era luz. Pero de repente mi camino, lo que el Señor me estaba mostrando que se iba a apagar tan solo por un instante. Y lo que el Señor me estaba diciendo es que la lluvia era Él. Mientras la luz estaba apagada, yo la lluvia no podía verla. Eso el Señor me estaba enseñando que en ese proceso de oscuridad que a mí me iba a tocar vivir, no iba a verle. Pero el que a Dios no le viera, no necesariamente significaba que Dios no iba a estar conmigo. ¿Por qué? Porque en el momento del que yo abriese la ventana y estirase el brazo, yo la lluvia podía sentirla. O sea, la lluvia dejé de verla cuando había ausencia de luz. Pero de repente, cuando de nuevo volvió la luz, yo empecé a ver el reflejo de la lluvia. Entonces el Señor me enseñó que en ese proceso que iba a tener silencio por parte de Él, pero que aún así podía sentirle. Y bueno, pues de ahí en adelante, un mes después, la historia fue otra. En ese proceso no lo entendí porque yo lo escribí. Es algo que Dios me estaba preparando para lo que me iba a acontecer. Pero luego yo ya, tuve una experiencia, he estado antes comentando un poco. Uge, ¿quieres que la cuente? Lo que he dicho, que perfecto. Bueno, pues, hermanos, mi padre ingresa en el hospital, noticias malas, semanas, no mejora, va peor. Y yo no me acuerdo de esa promesa, yo no me acuerdo de cómo el Señor me habló a las 5 de la mañana. Eso es algo que Dios me lo guarda en el corazón, se queda ahí almacenado y hasta que de repente sale de nuevo. Bueno, pues de repente, 24 horas antes de que mi padre se fuese a la presencia de Dios, le pido a Dios en oración: Padre, permíteme el poder ir a verle en el hospital. Ya estaba en unas situaciones muy malas, hermanos, ya nos habían llamado para informarnos de que prácticamente le quedaban horas de vida. Pero yo le pedí a Dios fuerza porque yo quería verle, era mi padre, necesitaba verle. Bueno, pues Dios me dio las fuerzas necesarias para poder ir. Y me pasó una experiencia increíble, de las muchas que he tenido, y es que mientras iba por el camino de ese pasillo, de repente voy a su altura y me lo encuentro en la habitación. Pues el Señor me borró por completo la imagen de mi padre en esa cama, Eugenio, chicos. Increíble. Por completo. Increíble. Lo que el Señor me mostró es el valor del hombre sin Dios. De repente dejé de ver a mi padre y el Señor me mostró el valor del hombre sin Dios. Es decir, cuánto vales
¿Cuál es el propósito que estás buscando en esta tierra? Si crees que tienes algo de valor sin mí, esta es tu vida. Aquellas metas, aquellos propósitos que tú tienes en mente, o sea, el atesorar riquezas, el ver a tu familia fructificar de una manera increíble, hacerte tesoros en la tierra. ¿Para qué? Para que cuando venga un virus, cuando venga una enfermedad y estés elevado en una sala de hospital, ¿qué sucede si estás en esta situación y no me tienes a mí? Todo eso lo recibí en el momento que le vi. Y fue algo impactante. Bueno, pues el Señor me permitió verle, hacer una oración, cantar una alabanza. Y mi oración no era, Señor, con insistencia, sácale de aquí. Lo sabe el Señor. Estaba muy débil. Y lo único que quería es, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Increíble, de verdad. Pues llegó un momento en el que, bueno, pues como he dicho antes, 24 horas antes, 24 horas después, estoy en casa, y de repente me encuentro orando. Señor, haz tu voluntad, Padre, de todo lo que he visto. Yo creo que ya he visto muchas cosas, Padre. Yo ya sé lo que va a acontecer. Pero yo sigo orando por tu voluntad. Bueno, pues al ratito, pocos minutos después, recibo la llamada de que ya el Señor se le había llamado. Y en ese mismo instante, el Señor me hace recordar aquello que viví con Él a las 5 de la mañana cuando tuve esa experiencia. He estado en silencio, no has hallado respuesta, pero he estado contigo en todo momento y seguiré estando contigo. Y desde ahí hasta estos días, bueno, altibajos espirituales, momentos espirituales donde, bueno, pues he estado mucho más fortalecido, otras veces he menguado bastante, pero siguiendo la lucha, viendo la mano y el poder de Dios en nuestra vida, y de cómo, bueno, pues en ese proceso, como he dicho antes, yo lo pasé pues bastante mal. Y algo que estaba lejano en mis pensamientos era la palabra depresión. Yo eso no lo podía concebir. O sea, un cristiano que viva y que tenga depresión, yo eso para mí no era algo lógico. Bueno, pues no me quedó otra que admitir que pasé por un periodo de depresión. No, claro, bíblico. O sea, era lo que le sucedió a Elías, lo podemos ver en la imagen. O sea, ¿cómo puede ser que Elías esté en el monte, en el Carmelo, haciendo esas cosas, no quiero decir porque Tito te puede restringir, haciendo esas cosas a los profetas de Baal, y de repente luego le vemos debajo de un enebro diciendo, Señor, quítame la vida? O sea, ¿cómo puede ser que pase de ver el poder de Dios, de ver de cómo el fuego de Dios se derrama del cielo, de cómo queda expuesto a aquellos profetas falsos, a aquellos dioses falsos, y de repente, 24 horas después, por una amenaza de una mujer, te esconde debajo de un enebro diciendo a Dios, quítame la vida? Y el Señor me enseñó de que ese enebro, muchas veces Eugenio y Jesús, es un árbol que muchas veces cultivamos. Es algo que cultivamos y que hacemos crecer. Nos refugiamos en las ramas de la depresión, de la falta de espiritualidad, de la falta de oración, de la falta de la palabra. Y es que el enemigo lo que va a trabajar ahí es taparnos verdaderamente y pedir a Dios eso, quítame la vida. Entonces yo sí creo que un creyente puede sufrir depresión cuando acontece esta serie de cosas. Yo respeto a las personas que... No, bíblico. Jonás también lo vivió. También, Eugenio, también. Quítame la vida. Totalmente. Quítame la vida. Totalmente. Y buscó la muerte cuando buscó en varias ocasiones. Podemos ver a creyentes que pasan ese tipo de situaciones. Y yo lo viví. Bueno, pues hasta que el Señor, por su gracia y su misericordia, poco a poco me ha ido sacando. Y ahora puedo decir a los cuatro vientos, como dice el dicho, que soy libre en Cristo. Qué bien. Y que he podido ver su mano hasta el día de hoy. Tremendo testimonio, nos ha dejado sin palabras. Total. La verdad, es el Señor. Sujetándonos aquí, pero no me olvido de una cosa de toda la entrevista. Sí. Que Daniel, con 170.000 seguidores, 4 millones de likes, antes de empezar, tu padre te dijo, ¿por qué no usas? O sea, que también. La plataforma. Se lo iba a preguntar también. Se nos ha quedado grabado. ¿Cómo sembró? Es como. Lo sembró en el corazón, lo creo. Se marchó. Lo creo. Impresionante. Él la soltó y ya está. O sea, no le di importancia. No estaba preparado ni una pregunta ni sabíamos esa respuesta que nos iba. Totalmente. O sea, que es increíble el mover de Dios. Lo que ha generado una palabra. Lo que puede generar una palabra. Dejarte usar por Dios. El impacto de y el obedecimiento, ¿no? También de crearlo. Esto, tú eres fruto de esa semilla. Lo creo con todo mi corazón, lo creo con todo mi corazón. Estaba todo predestinado, todo. Es increíble. Todo estaba preparado, lo creo. Fue tan certero. Tenía que ser él.
Gloria tengas, Euge. Has dicho una cosa que me encanta y es la responsabilidad que tienen nuestras palabras. Totalmente. Hay un peso en ellas y muchas veces no somos conscientes de la responsabilidad que lleva ello. Cuando decimos algo, no lo decimos a la ligera. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos en Cristo Jesús dice que mora en nosotros. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos cosas, es posible que la hablemos en locura, pero Dios muchas veces se mueve en ello. Cuando mi padre lo dijo, era algo que yo no le di importancia prácticamente. O sea, él plantó la semilla y el Señor es el que hace, pero lo hace germinar en el momento perfecto. Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y lo hace siempre a su tiempo. Porque sus planes son perfectos. Entonces, fue algo que me ocurrió y muy curioso, la verdad que sí. Qué bien, es que no rompe los esquemas, ¿sabes? Sí, el Señor, ¿eh? Peticiones mientras. Sí, claro que sí, podemos igual, hermanos, podemos estar, bueno, está el equipo recogiendo peticiones, estaremos orando, de verdad, creerlo, que hay un ambiente... No, eso. No sé explicarlo, yo creo que lo estáis transmitiendo todos porque estoy viendo comentarios. Parece que... Cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estamos sujetando, sí, nos miramos, nos echamos para atrás, es porque vemos por el móvil, cuando no nos enfoca la cámara, podemos hablar. Nos miramos, y es que es increíble, es increíble. De verdad que es su gracia, es su misericordia, es su gracia. Las peticiones, ¿qué tal si hay alguna petición, equipo? Las vais bajando, porque claro que sí. Que se prepare, ¿no? Para sí, que hombre. Para que nos des un consejito. Mensaje a la audiencia, claro, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Claro que sí. Y mientras nuestro hermano Daniel nos comparte las peticiones, vamos a recoger peticiones hasta las 11, por ejemplo. Muy bien. Todas las peticiones que recojamos, vamos a estar luego orando por ellas. Claro, pero sí. ahora tómate ese tiempo para, aquí tienes tu cámara, comparte lo que Dios ha puesto en tu corazón. Perfecto. ¿Lo comparto ahora entonces? Sí. Perfecto. Claro que sí, amén. Bueno, pues has dicho una cosa, Euge, que me encanta, lo repito, y es la responsabilidad que tienen nuestras palabras, el peso que tienen ellas, ¿no? Y de esto prácticamente quería hablar. Muchas veces cuando confesamos y le decimos a Dios con un corazón sincero, sencillo, pero sincero, Señor, quiero conocer todo de ti, quiero conocerte más, quiero cultivar una relación contigo, quiero conocerte a través de la palabra, quiero saber más de ti. ¿Realmente somos conscientes de lo que le estamos pidiendo? ¿Seguro que queremos conocer todo de Dios? Porque si queremos conocer todo de Dios, Dios nos va a llevar a todo donde está Él. Absolutamente a todo. Mira, me explico. Uno de los muchos nombres que tiene Dios en la Biblia, podemos ver que se llama el Shaddai, se llama el Elohim, se llama Jehová Jireh, pero hay uno de los muchos nombres que vemos a través de la Escritura y es el Dios de paz. ¿Y cómo yo puedo experimentar un Dios de paz si Dios no me lleva a esas experiencias que me hace vivir una experiencia que necesite de esa paz, que sobrepasa todo entendimiento? Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y la paz que yo doy no es la paz que el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, si queremos conocer todo de Dios, Él nos va a llevar a ese nombre, el Dios de paz. Entonces, para yo poder experimentar un Dios de paz, tengo que vivir aquellas experiencias que necesite de esa paz. Entonces mi corazón tiene que estar turbado, tiene que tener miedo para poder experimentar esa paz. El Dios de toda consolación. ¿Cómo puedo experimentar yo un Dios de consolación si no me lleva a vivir esas experiencias que sufra, por ejemplo, pérdidas de seres queridos? ¿Cómo puedo yo experimentar la consolación de Dios si no me lleva a esas experiencias que necesite de Él? O sea, son nombres propios, es su esencia. Es lo que hemos dicho, el Dios de paz, el Dios de toda consolación. Y ahora un nombre que creo que me identifico mucho de Él. Y creo que muchos de los que nos están oyendo también. El Dios y el Padre de huérfanos. ¿Cómo puedo experimentar yo los brazos de un Padre si mi Padre terrenal me ha abandonado por un breve de tiempo? Increíble. Y digo por un breve de tiempo porque todo lo que se separa se volverá a encontrar. Qué bien. Eso es la promesa que hay en las Escrituras. Entonces, al igual que los nombres propios que tenemos en Dios, el
Dios de paz, el Dios de toda consolación, el Padre de huérfanos, el defensor de viudas. Es innumerable los nombres que tiene Dios, es increíble. Bueno, pues si le estamos diciendo a Dios con un corazón sincero que queremos conocer todo de Dios, Dios nos va a llevar a esos nombres para poder experimentar esas situaciones, que no podríamos experimentarlas si no viviríamos esas situaciones. ¿Me explico? Claro, claro. Bueno, pues también hay una de las muchas doctrinas, sobre todo las esenciales, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad, son doctrinas muy fundamentales. Creo que hay una que en este tiempo que observo, tanto los teólogos, eruditos, creo que hay una muy importante que no añaden. Y creo que es la doctrina del sufrimiento. Y creo que es de suma importancia el poder conocer la doctrina del sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que abraza a todo ser humano. Bueno, mira. Creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes. El sufrimiento abraza a todo ser humano. A tal punto que el agnosticismo, el ateísmo, se ha convertido en el arma más poderosa, valga la expresión, para poder combatir el por qué el ser humano sufre. Y creo que es de total importancia el conocer por qué el creyente o el ser humano sufre. Como he dicho antes, creo que el sufrimiento abraza a todo ser humano y no te suelta, pero sí creo algo. Creo de que el cristiano, el creyente, la persona que está experimentando el sufrimiento, sí puede quitarse de sus abrazos. Es decir, el sufrimiento abraza a todo ser humano, pero sin embargo nosotros sí podemos soltarlos. Entonces hay dos maneras de poder verlo, el sufrimiento. Una, desde nuestra experiencia, y dos, ¿qué os parece si nos sumergimos en una mirada más profunda? Si nos sumergimos a una mirada más profunda, entonces tenemos que hablar de que el santo ser más santo que ha pisado en esta tierra, Jesús de Nazaret, él tomó la decisión de abrazar el sufrimiento. La persona de Jesús de Nazaret abrazó el sufrimiento. No es que el sufrimiento viniera a él. Él, en vez de soltarlo, decidió el poder abrazarlo. Porque detrás del sufrimiento había un propósito donde él nos quería llevar. Entonces, teniendo la opción de huir de él, él quiso identificarse con nosotros. Víctor Frank, para quien no lo conozca, era un psicólogo. Este estuvo en los campos de concentración de Auschwitz. Era un psicólogo. Y este hombre observó en los presos de cómo había muchísimas personas que se estaban abatiendo por el sufrimiento que estaban viviendo, como era algo obvio de todo lo que estaban experimentando. Pero sin embargo también analizó cómo otros se estaban renovando a través de él. Entonces él llegó a la conclusión y dijo de que no es el sufrimiento en sí lo que hace madurar al hombre. Es el sufrimiento el que por medio de él podemos encontrar un sentido. Entonces el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Es decir, el sufrimiento te abraza, es lo que he dicho antes, pero tú sí puedes soltarlo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un sentido. ¿Por qué el creyente sufre? Podemos encontrar un propósito a través de ello. Entonces, si hablamos de que el santo ser más santo que ha pisado en esta tierra tomó la decisión de abrazar el sufrimiento, entonces la cruz es la respuesta a mirarlo todo Gloria a Dios. desde los prismáticos de Dios. Gloria a Dios. Lo repito, la cruz es los prismáticos de Dios. Una visión tan lejana lo puede hacer tan cercana. Eso es lo que hace un prismático, ¿no? Una visión lejana te la hace cercana. Entonces, esto es lo que hace la cruz. Vale, mira, en el tiempo que llevamos de conversión, si nosotros pensamos que la cruz es un palo en vertical y otro en horizontal, creo con total seguridad que no hemos entendido nada. No es un palo en vertical y otro en horizontal. ¿Por qué? Porque muchas cruces han habido a lo largo de la historia, pero ninguna cruz ha sido como la suya. Qué bien. La cruz era un objeto donde mucha gente estaba sacrificada y moría. Pero ¿qué tendría él que dio sentido a todo eso? Entonces, muchas cruces han habido a lo largo de la historia, pero ninguna cruz ha sido como la suya. Mucha sangre derramada ha sido a lo largo de la historia, pero ninguna sangre ha sido como la suya. Entonces, podemos encontrar algo. Dice el autor de Hebreos, porque nos convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor y salvador de ello. Lo que está diciendo es que Dios perfeccionó en el sufrimiento a su Hijo, porque por medio de ese sufrimiento Él quiso llevarnos a la gloria. Entonces, detrás del sufrimiento podemos encontrar un sentido. Entonces la cruz lo da con total seguridad. Cristo nos ha libertado del mayor sufrimiento jamás experimentado. Entonces Él tomó la decisión de poder abrazar esto. Y no fue fácil, porque si creemos que la cruz es plantada en un jardín lleno de flores, llena de gloria, llena de bendiciones, como hemos estado hablando de ese evangelio light, la cruz tiene que estar anclada en un lugar de muerte y tiene que pasar un proceso de sufrimiento. Y esto es lo que tuvo que experimentar el Nazareno de gloria. Él fue abandonado por todos. Eugenio, Jesús, fue abandonado por todos. Fue abandonado por todos. En la oración, en el momento de la agonía, Él ruega al Padre. No es escuchada esa oración, no es respuesta. Abandonado por su familia. Se dirige a sus amigos, a sus discípulos, el círculo más íntimo, y están todos durmiendo. Para nuestros amigos los católicos, Pedro, la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se quedó durmiendo en la agonía. Oh, gloria a Dios. Oh. Si la verdadera iglesia estaba padeciendo sufrimientos, la verdadera iglesia estaba sufriendo el desamparo del Padre. No estaba durmiendo en el tiempo de la prueba y de la tribulación. Entonces, para la familia no abandonó. Su círculo más íntimo se queda durmiendo. Entonces, de alguna manera, le queda Roma. Para Roma una amenaza. Wow. Le quedan los judíos. Para los judíos también es una amenaza. Entonces le queda su pueblo. Ese pueblo que él sanó anteriormente por aquellas calles de Judea. Cuando le buscaban a él por la necesidad, por los milagros, sanó absolutamente a todos, no a todos, pero sanó a todos aquellos que acudían a él con la necesidad. Y ahora, tiempo después, se convierten en una especie de ejército diciendo: echad su sangre sobre nosotros. Su familia le desampara, sus amigos le dejan abandonado. Roma es una amenaza, para los judíos también lo es, para su pueblo también. Aquellos que anteriormente habían sanado también piden su sangre. Bueno, pues le queda lo más importante, le queda el Padre. Y ahora el mayor misterio jamás expresado, el mayor misterio jamás expresado de la boca de Jesús. Dios diciéndole a Dios: ¿por qué me has desamparado? Increíble, impresionante. La familia la abandona, los amigos se quedan durmiendo. Roma una amenaza, para los judíos también lo es. Entonces también le queda también otra. Puede tirar de sus poderes, puede tirar de aquellos milagros que él hizo, puede huir de eso. No lo hizo. Entonces le queda al Padre. Y el Padre le abandona. Wow. Entonces no le queda ya más nada. Es Dios el único que puede tirar de él. Sin embargo, el Padre coge y le dice: no, hijo, tienes que experimentar y tienes que vivir este sufrimiento. Porque dice Isaías 53 que viendo el fruto de su aflicción quedó satisfecho. Entonces no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él comprende el dolor y el sufrimiento que nosotros experimentamos, pero tenemos que entender que Él lo sufrió primero, y el más fuerte de todos. Entonces, cuando Él viene y entiendes esto, entonces tu sufrimiento empieza a tener otro sentido. Como he dicho antes, el libro de Romanos en mi vida impacta completamente y Dios me enseña de la cruz. Y cuando hablamos de la cruz tenemos que hablar del sufrimiento. Entonces llegamos al punto en el que el mayor sufrimiento jamás expresado tiene que venir de Él. Entonces mi sufrimiento deja de ser de sufrimiento cuando hay un sufrimiento aún mayor que me enseña que eso era para mí. Y sin embargo Él Increíble. me lo evitó pasando Él por ahí. Entonces Él tomó la decisión de poder sufrir aquello que me iba a tocar a mí. Entonces el sufrimiento, cuando lo miras desde esta perspectiva, ya empieza todo empieza a cobrar otro sentido. Y ese es el mensaje que yo tenía
para todos los que Madre me están escuchando. Esto... Debe de entender y comprender que detrás del sufrimiento hay un sentido y hay un propósito que Dios quiere tener con nosotros. Él vivió el mayor de los sufrimientos jamás expresado por nosotros. Y aunque nosotros no tengamos la comprensión de todas las cosas, del por qué nos acontece eso, entonces tenemos que abrazar el sufrimiento de ese modo, de poder entender que hubo uno que lo abrazó por nosotros. ¡Wow! Increíble. Nos enseñan a que cuando tenemos que transmitir en estos medios, el protocolo es el postureo un poquito, el controlarte, pero ya llevamos más de 24 años en esto. Increíble. De pronto Dios irrumpe en un lugar así. En esta habitación irrumpe Dios con un mensaje. La gloria es para Él. Increíble. Y si por lo menos la gente que nos está escuchando puede sentir la mitad, solamente la mitad de la gloria que se ha generado, nos conteníamos, es que Es su palabra. hoy a mí me está costando ya, a lo mejor al inicio no, porque estábamos empezando, pero ya a partir de la mitad del programa y sobre todo esto, a mí ya me está costando seguir adelante, porque... Señor, bueno. No, yo creo que hablo por los tres cuando digo que hay una gloria aquí Increíble, ¿no? impresionante, hay una gloria increíble. La gloria es para Él. Yo pediría a los chicos que bajasen una botella de agua a nuestro Sí, hermano por favor. Dani y que bajen Agradezco. las peticiones, porque creo que es buen momento para rogar. Claro que sí. Claro que sí. Este mensaje se ha inmortalizado y después del directo, mañana estará en las redes, estará en el canal de YouTube. Creo que esto ha sido la algo, gente lo escucha. ha sido algo increíble. La gente increíble, los pelos de punta, es que es algo que no lo esperábamos. No, esperábamos una entrevista es que y nos has quedado. ¿Qué es esto? No estaba planeado estaba planeado. de decir, sí, alguna pregunta, ¿no? La típica, Sí, pues, sí, oye, sí. pues te vamos a preguntar Le cómo damos has la- empezado, pero esto no le se damos la- prepara, esto no es un guión. Rompe los esquemas. Es que esto no es Dios, un guión, es Dios, que Dios irrumpe y suceden estas cosas. Y, La gloria es para Él. y Sabéis que es su gracia. tenías que ser parte de esto, tenías Es que su pasar por aquí. Muchas gracias. Sí, Es la un gloria agradecimiento, es la para Es que ha Él. sido algo de Dios por ambos sentidos. Lo creo, Yo sí, en mi lo casa, creo. ellos allí en la iglesia, y coincidíamos. Fue todo muy certero. Claro que sí. Chicos, ¿cómo estáis Gracias. viviendo? ¿Cómo estáis viviendo todo Increíble, eso? increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Qué bien. Bueno, Gracias, Señor, muchas gracias. toma, las azules. Y vamos a... Mira, o si ves que Vamos tienes a- mucha, vamos a dar sí. a Dani. Dani, Aquí tienes unas cuantas. mira, lo que hacemos es que solemos leer las peticiones, Vale. oramos, lee las peticiones, ora por ellas, Vale, perfecto. lee las peticiones y oramos. Pedimos a la audiencia que nos perdone por tener un tiempo de recoger peticiones, porque si no estaríamos aquí Claro. toda la noche. Claro, Y esto no es entiendo. algo que siempre va a haber estos programas y se Vale. van a recoger peticiones, Claro que Perfecto. sí, pero amén. queremos y no romper este ambiente tan bonito. Claro que sí. Así que Amén. empiezas. Claro que sí. Claro. Empieza Pedro, ¿Empiezo? si quieres, sí. Vale. Bueno, pues mira, tengo aquí una petición de Ana Llorente. Dice, pido oración por su hijo Víctor y para ella, para seguir teniendo fuerza y paciencia en sus problemas. Sé por lo que está pasando, yo sé que bueno, Dios va a tomar el control de la vida tuya y de tu hijo. Como bien dice el hermano, hay a veces que pasar un problema para ver la gloria de Dios y glorificarnos. También pido por Sarai Armendia, dice, pido oración por su hogar, que el Señor los convierta. Qué bien, Amén. de verdad que estaremos orando para que Dios convierta a cada miembro de esa familia. Pili dice, pido oración por su trabajadora Ana, para que Dios tome el control de todos sus problemas familiares. Sabemos que Dios va a estar obrando en esas peticiones que nos pide. Y luego tengo aquí de Yanira, dice, pido oración para que Dios les bendiga
en el tema económico y que algún trabajo, alguna cosa también. Vale, así que quiero estar pidiendo por estas oraciones. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu palabra es notoria, Señor y Padre Celestial, impactante en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por estar esta noche con nosotros, Señor, y sentir tu presencia. Queremos pedir por estas peticiones, Señor, de estos hermanos y hermanas, Señor. Te pido, Señor y Padre Celestial, que tú les visites, Señor, que tú visites a Ana y a Víctor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú les des calma en esos problemas, Señor, y sean llevaderos, Señor. Contigo todo es más llevadero, Padre Celestial. Bendícelos. Igualmente te pido, Señor, por Sarai, Señor, pide por su hogar, Señor, que tú pongas ángeles en ese hogar, que tú te muestres a través de ellos, Señor, en un sueño, Señor, en una canción, en una palabra, Señor y Padre Celestial. Bendícelos. Igualmente te pido por Pili, Señor y Padre Celestial, que tú bendigas, Señor, su trabajadora, Señor, que tú estés con ella, Señor y Padre Celestial, que vean la gloria del Señor y Padre Celestial. También te quiero pedir por Yanira, Señor, por esa oración, que Dios le bendiga, Señor, por económicamente, Señor, que tú le des, Señor, algún trabajo, Señor, alguna bendición, Señor. Tú estás, Señor, tú eres el Rey del oro y de la plata, Señor, sabemos, y en ti confiamos, Señor, y Padre Celestial, que todo es posible. Gracias, Jesús. Te quiero dar muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén. Por las peticiones que yo recogía por aquí, por lo menos al menos 4 coincidían. Elis decía: pido oración por sus 2 hijos para que el Señor traiga conversión. Andrea decía: pido oración por aquellas personas que están alejadas del Señor. Celia, creo que mi esposa, decía que el Señor tenga un encuentro personal con la familia. Amén. Que puedan volver a Él. Amén. Y había otra que se hace llamar en el perfil la novia del Cordero, decía: pido por la humanidad para que se acerquen a Dios. Creo que estas peticiones, y ahora oramos por estas, pero estas peticiones oran por un encuentro personal. Creo que el mensaje ha sido súper certero. Así que voy a dedicar un minuto para orar por estas, claro que sí. Y luego pediremos por estas 2, que una de ellas es tu cuñada, Pili, ¿vale?, que ha puesto una petición, y D16, que se llama: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias porque creemos que esto es una cita divina, Señor, lo que tú has preparado para hoy. En tus planes, en tus propósitos estaba que estuviéramos hoy aquí, Señor, sirviéndote. Estamos aquí rindiendo nuestro corazón. Gracias por esta noche tan especial. Padre, recogemos estas peticiones en fe. Oramos por todas aquellas personas que están alejadas, Señor. Aquellas personas que se han apartado del redil. Te rogamos que como buen pastor, Señor, vayas en su busca. Dios mío, que las vuelvas a traer al redil, que les hagas comprender que fuera del redil de tu rebaño no están seguras, que están llenas de peligro. Oramos por la gente que no te conoce, que el mensaje que ha predicado tu siervo, Señor, haya impactado los corazones. Tu palabra, que no vuelve vacía, traiga, Señor, una cosecha de almas ganadas para ti, Señor. Muestra la cruz, Dios mío, a la gente que está perdida. Gracias, Señor, porque sabemos que nos oye, Dios mío. Padre, y ahora yo te ruego, Dios mío, te ruego por Susana, esta petición que ponía Pili. Decía: pido oración por Susana, que tiene ansiedad, para que el Señor le dé tranquilidad en el nombre de Jesús. Señor, llena de tu paz, como tu siervo ha hablado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que inunde la vida de Susana en estos momentos, Señor, que la llene de paz, que calme esos pensamientos, que todo pensamiento y dardo del enemigo que golpea su mente sea reprendido y apagado en el nombre de Jesucristo. Y Padre, te pedimos por esta petición. El perfil de 16 decía: pido por su matrimonio, para que sigan uniéndolos y tengan un encuentro con su marido. Padre, trata con este matrimonio, Dios mío. Únelos en un lazo de amor. Y juntamente con ellos yo oro por todos los matrimonios. Yo reprendo el espíritu de divorcio.
Yo reprendo todo espíritu que quiera separar a los matrimonios y quiera dañarlos. Padre, une a los matrimonios bajo la cobertura de tus alas, donde estamos seguros. Gracias porque sabemos que nos oyes. Gracias por estas peticiones, Señor, que las ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dani, por favor, continúa. Creo que la misma persona, Andrea, pide salvación por una persona que no ha encontrado el rostro de Dios y por la enfermedad de su hermano Arturo. Y luego, aquí, si me podéis ayudar con el nombre, por fin, porque, mira. Pone Es D16. D16, vale, perfecto. Pues pide oración por su padre por enfermedad. Y también me uno a las oraciones de mis hermanos. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido en esta noche el poder, Dios mío, expresar de tu gran amor, de tu gracia y tu misericordia, y de todas aquellas personas, Señor, que están escuchando a través, Señor, de las redes. Te pedimos, Padre, por las peticiones de esta persona, Señor, de Andrea, de D16, Señor. Te pedimos, Padre, que tú pongas en el corazón de las personas, Señor, ese desaliento, ese hambre, Señor, y la necesidad de poder buscar tu rostro, Señor, y de que tú te manifiestes a sus vidas, Padre. Que les hagas entender y comprender que sin ti nada en esta vida tiene sentido, Señor. Que les marques y les muestres el camino a seguir. Te pido, Padre mío, que de la misma manera también traigas sanidad a aquellas personas, Señor, que la necesitan. Que comprendamos, Dios mío, tu voluntad. Que a través, Dios mío, de cada experiencia saquemos, Señor, una enseñanza que tú quieres hablarnos en nuestra vida, porque tú nos estás preparando, Señor, y nada sucede por casualidad. Te pido por sus vidas, por sus peticiones, que las bendigas, y por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje y esta reunión junto con mis hermanos, que vengas trayendo, Dios mío, hambre a las almas, para que todos crean y acepten tu persona como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues la verdad es que quiero agradecerte, Dani, de verdad, este rato que nos has chicos, hecho sentir. Señor, bueno, Que Dios te colme de bendiciones como lo está haciendo. Amén. Que Dios te utilice cada día más por la bien que haces a las vidas, personalmente a la mía y a la del equipo. Yo creo que es notorio. Yo quiero para toda la gente que está conectada, que la mayoría te conoce, pero por si hay alguna que no te conoce, en TikTok es Dani Montoya. Daniel Montoya, eso es. Da unos consejos de parte de Dios que impactan las vidas. La verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chicos, que el Señor bendiga. Muchas gracias, la verdad, por compartir esta Un placer. entrevista. Dani, yo nada, no tengo palabras. Me quedo con una frase de en medio de las tuyas: ninguna cruz como la suya, ninguna sangre como la suya. Totalmente. Me has bendecido. Muchas gracias. Claro que No sí. sabes Es el el Señor. bien, no sabes el bien que me has hecho. Me alegro mucho. Gracias por ahí. Me alegro mucho de Por verdad. estar aquí y ser parte del Rincón de Adonai. Muchas alegro mucho, de gracias. verdad. Gracias, Dani. Que Dios te Me alegro bendiga mucho. mucho. Audiencia, un beso, despide. Un beso, Y de anunciar verdad. el próximo Bueno, Señor lo bendiga. el miércoles podcast. estará un invitado, ¿vale? Un bendecido también. Lo estaremos anunciando, ¿vale? Se llama Moisés de Palomeras. Le utiliza Dios bastante la alabanza, candidatos a que estaremos disfrutando muchísimo. Y así que nada, Dios os bendiga a todos, muchísimas gracias y el próximo programa nos vemos. Muchas gracias. Bendiciones. Dios os bendiga a todos. Bendiciones.